Fue campeón del mundo en peso welter. José Luis el Maestrito López es de nuestros boxeadores de culto favoritos de todos los tiempos. El Maestrito, sin mucha publicidad, en su tiempo llegó a coronarse como uno de nuestros grandes campeones mexicanos. Un boxeador que puso el nombre de México bien en alto en su momento. José Luis López terminó su carrera profesional con un récord de 51 peleas ganadas, 39 de ellas por nocaut. 5 perdidas, una de esas derrotas por nocaut y 2 empates. El Maestrito peleaba en la división de los pesos welter. Nacido en Victoria de Durango, México, con una altura de 1,73 metros y un alcance de 178 centímetros, con una efectividad noqueadora del 76.47%, el Maestrito López tenía recursos ilimitados a la hora de boxear. El Maestrito podría considerarse de esos fajadores técnicos, de esos ponchadores técnicos. Simplemente el Maestrito era una bestia indomable. Su mejor golpe era el uppercut, el cual dominaba a la perfección. Tenía un poder tremendo en sus puños y un tino, mis amigos, donde ponía el ojo, ponía el puño, avanzaba y los arrollaba. Físicamente el Maestrito era una verdadera bestia de carga. Hasta Oscar de la Hoya en sus mejores momentos, fíjense, Oscar de la Hoya en sus mejores tiempos tenía miedo de pelear contra el Maestrito. Simplemente tenía una pegada demoledora que atemorizaba a cualquiera. El Maestrito López desde niño tuvo la inclinación para el boxeo. Era un niño con una infancia muy dura y encontró en el boxeo la manera perfecta de canalizar tanta frustración y coraje. Desde niño el Maestrito mostraba facultades para este hermoso deporte. El Maestrito López debuta a la temprana edad de 15 años en 1989. Era un boxeador calculador con una pegada paralizante y con una técnica bastante depurada. Un fajador técnico. Consigue el campeonato welter de la OMB a la edad de 22 años. Ante el inglés Eamon Logran el 13 de abril de 1996. El inglés Eamon Logran era un buen boxeador. Típico boxeador inglés, exhibía un boxeo muy limpio y de libro, un boxeo técnico y muy cuadrado, pero sin embargo había subestimado al Maestrito en la conferencia de prensa, llamándolo una pelea de trámite. Grave error. El Maestrito ese día fue llevado a Inglaterra para ser servido como carne de cañón ante el campeón inglés, pero esa noche el Maestrito regalaría una cátedra magistral y una faena de violentas combinaciones que tirarían al campeón inglés 3 veces en el primer round, ganando así de una manera avasalladora y contundente, dejando al respetable público inglés totalmente fríos y decepcionados. Still very shaky there. He's out on his feet here. He should be grabbing hold of Lopez. There he goes. It's all over. No, it's not knocked down. No, it's all over. Yeah, the moment he was down, you see, he had to stop it. Well, what do you know? El Maestrito López tenía una amplia baraja de recursos, un potencial ilimitado, poseía una gran pegada, un estilo muy calculador, una quijada de granito y un repertorio de golpes bastante extensos, combinaciones de todo tipo. Pero entonces, ¿por qué no llegó a la élite del boxeo? ¿Por qué se quedó como un boxeador de culto? Simplemente por lo mismo que les ocurre a muchos deportistas o figuras públicas, que sus carreras se quedan truncadas. La razón es las drogas. Las drogas terminaron con la brillante y prometedora carrera del Maestrito, pero eso sí, nos regaló peleas épicas como las que a continuación te voy a mostrar. Y si acabas de llegar a este canal y no te has suscrito, este es el momento. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro con nuestros programas, porque publicamos muy a menudo y no tenemos un horario fijo, así es que suscríbete. Entonces, mis amigos, el Maestrito en su primer defensa enfrentaría nada menos que a Luis Ramón el Yori Campas. Estaba listo después de haber despachado al inglés en un round, estaría listo para pelear contra el Yori Boy en sus mejores momentos, quien en ese tiempo llevaba un récord de 64 peleas ganadas, una derrota, 56 peleas ganadas por knockout. Y por cierto, del Yori Boy ya hemos hablado
comentado anteriormente en este canal. Jory Boy contaba con un récord verdaderamente impresionante, mis amigos, 64 peleas ganadas y una sola derrota con 56 knockouts, la única manchita en su récord profesional. Esa derrota se la había propinado el ídolo boricua Félix Tito Trinidad. José Luis López, el maestrito, empezó atacando durísimo a Jory Boy en la contienda, le metió por lo menos 15 uppercut en tan solo el primer round. Verdaderamente fue una paliza. Jory Boy para el segundo round estaba muy lastimado, estaba hasta cortado, acabó muy lesionado el Jory Boy, y ya el Jory Boy ya no saldría para el sexto, decretándose la victoria del maestrito López, pero poco le duraría el gusto, ya que le despojarían de su título al salir positivo en sustancias prohibidas. Después de un par de victorias, el maestrito enfrenta a Ike Bazooka Quartey. Quartey behind the jab. Lopez combination. He stands and down goes Quartey. Con un récord en ese momento de 34 peleas ganadas, 29 de ellas por nocaut, un duro golpeador invicto que tenía ya 6 defensas en su título welter versión AMB. José Luis López se llevó toda la noche el jab de Quartey, pero en contraparte Quartey se llevó el uppercut de López de igual manera. Al final, una decisión muy controvertida, resultando en empate. Después de esta contienda enfrentaría a Oscar de la Hoya, dejando a todo mundo pendiente de la revancha ante el maestrito José Luis López, revancha que desafortunadamente jamás ocurrió. La mayoría de las personas creía que Oscar de la Hoya no quería darle una oportunidad a López por el peligro que el maestrito encarnaba. Oscar de la Hoya le tenía mucho miedo al poder destructivo y a la maestría del gran maestrito, así que lo tuvo que evitar a toda costa. Y lamentablemente, a partir de este momento, el maestrito caería en una espiral de depresión y de drogadicción. Sus problemas personales estaban sobrepasando su capacidad de mantenerse en calma. Cualquier cosa lo irritaba, se ponía enojado de cualquier cosa, sufría de problemas de ansiedad, y todo aquel que sufre de ansiedad sabemos lo que esto representa. La pelea contra Ike Quartey fue el 17 de octubre de 1997 y en 1998, ¡pum!, otro golpe para el maestrito. Enfrentaría a James Page, una pelea muy controvertida. Esta pelea definitivamente, a mi gusto, en mi humilde opinión, se la robaron al maestrito. Esta pelea se llevó a cabo en los Estados Unidos. Esa noche, como ya les dije, a mi apreciación, el maestrito López lo hizo todo bien. Page fue derribado en los rounds 3 y 9. Y aún así, el maestrito perdió por decisión unánime ante James Page esa fatídica noche. El maestrito perdería polémicamente, y a la apreciación de muchos, el maestrito esa noche fue robado. Esa noche el maestrito también estaba devastado y la depresión se hizo cada vez más profunda, calaba más la herida, su vida personal cada vez más difícil. Peleó otras 9 veces. A pesar de eso, a pesar de los problemas, el maestrito siempre fue un peleador y jamás se dio por vencido. El maestrito se retiró en el 2010 y sus últimas peleas fueron en México. El maestrito nunca peleó contra Félix Tito Trinidad ni contra Oscar de la Hoya, y nos quedamos con ganas de ver estas super peleas. No quiero decir que el maestrito les hubiera ganado a los dos fácilmente, pero sí que nos hubiera regalado unas joyas de peleas. ¿Qué opinan ustedes? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Se acuerdan del legendario maestrito López? Y todos sabemos que cuando un boxeador mexicano se retira del deporte profesional, pues suele convertirse en entrenador. Es como que la opción natural, es como que la tendencia para seguir relacionado con el deporte de los puños y guantes. Tal fue el caso de José Luis Maestrito López. El maestrito intentó seguir en el boxeo y esta vez ayudando a nuevos talentos. De hecho, estuvo a punto de ser entrenador del Junior,
Pero el tío del Junior no quiso que el maestrito lo entrenara debido a su pasado relacionado con las drogas. El maestrito estuvo entrenando un par de semanas al Junior, todo iba bien al parecer, pero el estigma de drogadicto estaba fuertemente marcado en el maestrito. El maestrito López no pudo, lamentablemente, concretar su proyecto con Julio César Chávez Jr., ya que después de unas semanas de entrenar juntos, Rodolfo Chávez impidió que siguieran juntos. ¿Quién es Rodolfo Chávez? Pues el tío del Junior. El tío lo alejó del boxeador duranguense, pues el antecedente de problemas de drogadicción de José Luis el Maestrito López fue el motivo para separar a los dos personajes del boxeo. Una verdadera lástima, porque las intenciones del Maestrito eran puras, eran verdaderas. El Maestrito tenía buenas intenciones y a mi opinión el Maestrito es un ejemplo a seguir, ya que nunca se ha rendido. José Luis López es un sobreviviente del box y de las drogas, la fatal combinación que atrapa y destruye a muchos héroes del ring. Y también como en la vida, el Maestrito cayó y se levantó para ganar. A sus 50 años está de pie, rehaciendo su vida y aportando su granito de arena para prevenir que los jóvenes caigan en este submundo de las adicciones. A las nuevas generaciones habrá que contarles que José Luis el Maestrito López fue un gran peso welter que se mantuvo activo de 1989 al 2000. Llegó a militar en la élite de la división por muchos años, fue campeón mundial reconocido por la Organización Mundial de Boxeo. Después de la decepción que le causó la derrota por puntos ante James Page, a quien, repetimos, lo envió a la lona en los rounds 3 y 9, eligió la puerta falsa de las drogas, al darse cuenta que también era robado por sus dirigentes. Ya estando gordito, pasado de kilos, platica que sus hijos de 15, 16, 18, 19 y 21 años lo alentaron a dejar de drogarse. Le nació entonces al Maestrito la inquietud de poder transmitir su experiencia y de contar su infierno personal para concientizar a los jóvenes del peligro por el consumo de drogas. El Maestrito actual tiene 2 años limpios, ni una sola pastilla para dormir, él ha dicho. El Maestrito actualmente acude 2 o 3 veces a la semana a un grupo de autoayuda y le está echando muchas ganas. Por él y por su familia, las nuevas generaciones merecen saber la historia de este enorme boxeador, de este enorme campeón, uno de nuestros boxeadores de culto favoritos míos y de mi hermano. Y tú dime, ¿has escuchado hablar del legendario Maestrito López? Quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios, porque tu opinión nos importa mucho. Y pues mi querida audiencia, respetable público, hemos llegado al final de este video programa. Te pido de favor que si este video te ha gustado, lo compartas en todas tus redes sociales. Esto nos ayudaría mucho a llegar a nuestra meta de 100,000 suscriptores. Sígueme en Twitter, todo el día estoy posteando noticias muy interesantes. Saludos desde la hermosa ciudad de León, Guanajuato, y muchas gracias por llegar hasta el final de este especial dedicado al Maestrito López. Richie, mi hermano, mi mejor amigo, te mando un abrazo, vecino. Gracias por apoyarme y permitirme ser tu socio en este proyecto tan fregón, Richie Block. Nos vemos en el siguiente videoprograma con la ayuda de Dios, porque sin Dios, sin su ayuda, no somos nada. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Block. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros, como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del Creador.